Imaginen que pudieran triplicar su cosecha, no con fertilizantes caros, ni con ingeniería genética, ni con productos químicos que tengan que volver a comprar año tras año, sino con un simple alambre de cobre, una pieza de metal que se compra una vez y se puede usar una y otra vez. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Exactamente eso es lo que pensó también la industria agraria. Y es precisamente por eso que este método ha sido silenciado durante décadas. Lo que van a descubrir en los próximos minutos podría cambiar por completo su visión sobre la horticultura, la autosuficiencia y la independencia. Porque mientras las grandes corporaciones ganan miles de millones con pesticidas y abonos artificiales, la solución reside posiblemente en un principio que es tan antiguo como la propia agricultura. Un principio que la naturaleza siempre ha conocido. Un principio que no pueden patentar. Un principio que no pueden vender. Un principio que ustedes solo tienen que comprender. En un mundo donde el conocimiento se comercializa cada vez más, donde cada solución debe convertirse en un producto, todavía existen métodos que viven fuera de este sistema. Métodos que son demasiado sencillos para ser rentables, demasiado eficaces para ser ignorados y demasiado incómodos para ser discutidos abiertamente. Antes de comenzar, una petición. Si la independencia es importante para ustedes, si valoran el conocimiento que no aparece en todos los libros de texto, suscríbanse a este canal. Denle al pulgar hacia arriba y quédense hasta el final. Porque lo que van a saber ahora solo cobra sentido completo al concluir el relato. Una imagen que podría cambiar totalmente su próxima temporada. Una imagen que les mostrará cómo funciona realmente la autosuficiencia. No en la teoría, no en las revistas de lujo, sino en la práctica, en su jardín, en su mano. Vivimos en una época en la que los alimentos son cada vez más caros, en la que las cadenas de suministro son más frágiles de lo que hubiéramos podido imaginar hace pocos años, en la que el abono, las semillas y los productos fitosanitarios están controlados por unas pocas corporaciones globales. La dependencia crece, el control sobre lo que comemos desaparece, y en esta situación surge una pregunta incómoda. ¿Y si hubiera métodos que funcionan, pero que se retienen deliberadamente? ¿Y si existieran soluciones sencillas y eficaces que no reportan beneficios a nadie y por eso permanecen en la sombra? ¿Y si la respuesta a nuestra crisis alimentaria no estuviera en los laboratorios, sino en principios que nuestros abuelos todavía conocían? La respuesta es, existen, y el cobre juega un papel central en ello, pero no el cobre tal como lo vende la industria, ni como preparado costoso, ni como fórmula patentada, sino como elemento puro, como alambre, como herramienta en su mano. El cobre no es un secreto, es un oligoelemento esencial. Cada planta lo necesita, cada ser vivo lo necesita. Nuestro propio cuerpo necesita cobre para la formación de la sangre, para el sistema nervioso, para la defensa inmunológica. Pero la manera en que el cobre puede utilizarse para aumentar el crecimiento de las plantas, la resistencia a las enfermedades y los rendimientos, se pasa por alto sistemáticamente. No por ignorancia, sino porque es demasiado sencillo, demasiado barato, demasiado independiente. Y aquí es precisamente donde comienza la historia que quiero contarles. Una historia sobre un elemento que la humanidad conoce desde hace milenios, pero cuyo potencial hemos olvidado utilizar. Comencemos con el primer principio fundamental. El cobre activa las enzimas. ¿Qué significa esto? En cada célula vegetal se producen en cada instante miles de reacciones bioquímicas. Fotosíntesis, respiración, absorción de nutrientes, crecimiento celular, formación de proteínas. Cada una de estas reacciones está controlada por enzimas. Las enzimas son los trabajadores en la fábrica de la vida. Aceleran reacciones que, de otro modo, se producirían con demasiada lentitud. Y muchas de estas enzimas necesitan cobre como el llamado cofactor para funcionar. Sin cobre, estas enzimas están inactivas. Existen, pero no trabajan. El metabolismo se estanca. La planta crece más lentamente. Se vuelve más vulnerable a las enfermedades. Produce menos biomasa,
menos frutos, menos rendimiento. Es como un motor ultramoderno sin aceite. Todavía funciona, pero no por mucho tiempo ni bien. Se desgasta, colapsa. La ciencia conoce cerca de una docena de enzimas dependientes del cobre en las plantas, entre ellas la plastocianina, que juega un papel central en el transporte de electrones durante la fotosíntesis. Sin plastocianina, no hay fotosíntesis eficiente. Sin fotosíntesis eficiente, no hay producción de energía. Sin producción de energía, no hay crecimiento. La cadena está clara. El principio es sencillo, pero los efectos son dramáticos. La mayoría de los suelos contienen cobre, pero a menudo en formas que las plantas no pueden absorber. Demasiado ligado a los minerales de la arcilla, demasiado profundo en el perfil del suelo, demasiado oxidado. La planta pasa hambre aunque el elemento esté teóricamente presente. Es como una cuenta bancaria con millones a la que no se tiene acceso. Inútil. Y aquí es donde entra el método del que hablamos hoy. Un fino alambre de cobre, colocado correctamente, libera continuamente cantidades minúsculas de cobre disponible. Lo suficiente para compensar la carencia, no tanto como para dañar. Es una microdosificación que la naturaleza regula por sí misma. Una dosificación que no se ha calculado en un laboratorio, sino que resulta del equilibrio entre la oxidación, la humedad del suelo y la absorción de la planta. Segundo principio fundamental. El cobre fortalece las paredes celulares. Imaginen la pared celular de una planta como los muros de una fortaleza medieval. Cuanto más estable sea el muro, más difícil será atacarlo. Cuanto más grueso sea el muro, más tiempo resistirá. El cobre es un componente básico de estos muros. Favorece la formación de lignina, ese complejo polímero orgánico que otorga estructura y firmeza a las plantas. La lignina es la sustancia que endurece la madera, la que permite que las hierbas se mantengan erguidas, la que mantiene los tallos estables. Las plantas con suficiente cobre son literalmente más resistentes. Sus paredes celulares son más gruesas, sus tejidos son más firmes. Los hongos penetran con más dificultad porque la barrera mecánica es más fuerte. Las bacterias encuentran menos superficie de ataque. Las plagas muerden tejidos más duros y prefieren buscar objetivos más blandos. La planta se convierte en una fortaleza, no por veneno, no por química, sino por estructura, por la pura superioridad física de su arquitectura. Este efecto es medible. Los estudios han demostrado que las plantas con un suministro óptimo de cobre presentan paredes celulares significativamente más gruesas. Se rompen con menos facilidad, no se doblan con el viento, resisten mejor el estrés mecánico. Para ustedes como jardineros, esto significa menos pérdidas de plantas por tormentas, menos rotura de tallos, menos encamado en los cereales o plantas de crecimiento alto. Significa estabilidad, significa resiliencia. Tercer principio, y este es particularmente importante. El cobre mejora la formación de raíces. La raíz es el cimiento de cada planta. Sin raíces fuertes, no hay planta fuerte. Es una verdad de perogrullo, pero una que a menudo se olvida. Vemos los frutos, vemos las hojas, pero no vemos lo que sucede bajo tierra, y allí es donde se decide todo. El cobre juega un papel clave en la división celular y en el crecimiento de los pelos radiculares. Estos finos pelillos microscópicos son los verdaderos trabajadores de la absorción de nutrientes. Una sola planta puede tener millones de ellos. Aumentan la superficie de la raíz por 100. Más pelos radiculares significan exponencialmente más superficie de contacto con el suelo. Más superficie de contacto significa más absorción de agua y nutrientes. Más absorción significa un crecimiento más rápido. Un crecimiento más rápido significa una cosecha más temprana, rendimientos más altos, mejor calidad. Es una reacción en cadena y comienza bajo tierra, allí donde no la vemos, pero vemos el resultado. Lo vemos en la planta, lo vemos en la cosecha. Los agricultores y jardineros con experiencia lo saben. Una planta con un sistema radicular fuerte sobrevive mejor a la sequía. Necesita menos riego. Encuentra reservas de agua más profundas. Accede a nutrientes de capas del suelo que las raíces superficiales
nunca alcanzarían. El cobre es la clave para este sistema radicular profundo, ramificado y eficiente. No es el único factor, pero es uno decisivo. Cuarto principio. El cobre activa el aprovechamiento del nitrógeno. El nitrógeno es el combustible del crecimiento vegetal. Todo jardinero lo sabe, pero el nitrógeno por sí solo no basta. La planta debe poder transformarlo de la forma inorgánica, tal como se encuentra en el suelo, en moléculas orgánicas, en aminoácidos, en proteínas, en clorofila, en enzimas, en todo lo que la planta necesita para crecer. Para ello necesita enzimas. Y muchas de estas enzimas, especialmente la nitrato reductasa y otras enzimas procesadoras de nitrógeno, necesitan cobre. Sin cobre, el nitrógeno no se utiliza. La planta se encuentra literalmente en la abundancia y, sin embargo, muere de hambre. Está rodeada de alimento, pero no puede absorberlo. Con suficiente cobre, el nitrógeno se aprovecha de manera eficiente. Cada gramo cuenta, cada cadena molecular se utiliza. La planta no solo crece, explota literalmente con energía y vitalidad. Esto es crucial, porque muchos jardineros y agricultores abonan masivamente con nitrógeno, pero apenas ven resultados. Piensan que el suelo es pobre, abonan más, compran productos más caros. Pero el problema no es la cantidad de nitrógeno. El problema es que la planta no puede aprovecharlo. Simplemente falta la llave, y la llave es el cobre. Un oligoelemento diminuto, pero sin este elemento, la puerta permanece cerrada. Con este elemento, se abre la puerta a tasas de crecimiento exponencial. Quinto principio. El cobre actúa de forma antimicrobiana. Este conocimiento es ancestral. Ya los antiguos egipcios utilizaban recipientes de cobre para almacenar agua porque sabían que el agua se mantenía fresca por más tiempo. Ya hace 4000 años, y en el siglo XIX, la ciencia descubrió por qué. El cobre mata las bacterias, mata los hongos, inactiva los virus. No de forma agresiva como un veneno químico que aniquila todo indiscriminadamente, sino a través de un proceso electroquímico específico. Los iones de cobre desestabilizan las membranas celulares de los microorganismos, alteran el metabolismo, impiden la reproducción. El efecto es sutil, pero eficaz. Que sí, cuando los iones de cobre están presentes en pequeñas cantidades en la superficie de la planta o en el suelo, crean un medio en el que los patógenos tienen más dificultades para reproducirse. La planta no se envenena, los microorganismos beneficiosos no son eliminados, pero los organismos patógenos que causan enfermedades se debilitan. Sus poblaciones se mantienen pequeñas, su daño sigue siendo leve. Es una protección silenciosa, un escudo invisible, un equilibrio que se establece de forma natural. El caldo bordelés, una mezcla de sulfato de cobre y cal, se utiliza en la viticultura desde el siglo XIX. Protege a las vides del mildiu, una de las enfermedades fúngicas más devastadoras. Hasta el día de hoy. En muchas regiones es el pilar de la protección biológica de los cultivos. El conocimiento está ahí, la práctica está probada. Pero la idea de utilizar el cobre no como spray, sino de forma continua y pasiva a través de alambres, apenas se ha investigado sistemáticamente. ¿Por qué? Porque es demasiado sencillo, porque no se puede vender, porque no genera compras recurrentes. Sexto principio. El cobre favorece la fotosíntesis. La clorofila es la sangre verde de la planta. Captura la luz solar y la convierte en energía química, en azúcar, en almidón, en todo lo que la planta necesita para vivir y crecer. Pero la clorofila sola no puede hacer nada. Es solo el comienzo de una larga cadena de reacciones. Necesita una red compleja de enzimas, transportadores de electrones y cofactores que controlen todo el proceso. Y muchos de estos componentes clave contienen cobre. Especialmente la ya mencionada plastocianina es indispensable para el flujo de electrones entre los dos fotosistemas. Sin plastocianina se estanca la fotosíntesis. Con suficiente cobre, la fotosíntesis trabaja de forma más eficiente. Se captura más luz, se convierte más energía lumínica en energía química. Se produce más energía, se forma más azúcar.
Más azúcar significa más crecimiento, más formación de frutos, más almacenamiento en tubérculos, raíces, semillas. Es como si optimizaran el motor de su planta. La misma cantidad de luz solar, pero mejor rendimiento. Las mismas condiciones, pero mayor eficiencia. Expresado en cifras, una planta con un estado óptimo de cobre puede tener un rendimiento fotosintético hasta un 30% superior al de una planta con deficiencia de cobre bajo las mismas condiciones. Un 30% más de energía significa potencialmente un 30% más de crecimiento. Y si otros factores también están optimizados, estas ganancias pueden multiplicarse. De ahí la afirmación: una triplicación de la cosecha es de hecho posible bajo ciertas condiciones. No como un milagro, sino como resultado de una bioquímica optimizada. Sigan atentos, ahora viene lo importante, porque llegamos a la aplicación práctica. Ahora ya saben qué efecto produce el cobre en la planta. Comprenden las bases bioquímicas, pero el conocimiento sin aplicación es inútil. La teoría sin práctica es mera especulación. Así que vamos a lo concreto. ¿Cómo se utiliza realmente el cobre? Aquí está el método, y es tan sencillo que casi parece ridículo, casi demasiado simple para ser creído, pero precisamente en eso reside su fuerza. Consigan un alambre de cobre desnudo, ni lacado, ni aislado, ni galvanizado, ni plateado. Cobre puro. Lo reconocerán por su característico color naranja rojizo. Pueden conseguir este alambre en cualquier ferretería, en cualquier tienda de electricidad o por internet. Un kilogramo cuesta quizás 20 euros. Con eso pueden equipar cientos de plantas. La inversión es mínima, el efecto es máximo. Para los tomates, la planta de jardín clásica, enrollen un fino alambre de cobre, de aproximadamente medio a 1 milímetro de diámetro, de forma holgada alrededor de la base del tallo, justo por encima del suelo, a unos 2 o 3 centímetros de altura. No demasiado apretado. La planta debe poder seguir creciendo. El alambre no debe cortarla. Está en contacto, toca, pero no estrangula. Denle 2 o 3 vueltas, no más. El alambre se queda allí durante toda la temporada. No tienen que hacer nada más. Sin volver a pulverizar, sin volver a abonar, nada. El alambre trabaja en silencio, de forma continua, eficiente. ¿Qué sucede? El alambre se oxida lentamente en la superficie por la humedad del aire, por la humedad del suelo que puede trepar por el tallo, por el agua de riego que fluye hacia abajo. Esta oxidación libera iones de cobre. Cantidades minúsculas, microgramos por día. Estos iones son absorbidos por el tallo. Viajan al sistema vascular, se distribuyen por toda la planta, llegan a cada célula y allí despliegan su efecto. Notarán, y además en un plazo de 2 a 3 semanas, la planta desarrolla tallos más fuertes. Las hojas son más oscuras, más intensas en su verdor. Esa es la clorofila, enriquecida por la fotosíntesis mejorada. La planta crece más rápido. Los entrenudos, las distancias entre los nudos de las hojas, son más cortos. Eso significa un crecimiento más compacto y estable. Las enfermedades fúngicas, como el tizón tardío, aparecen con menos frecuencia, y si aparecen, lo hacen más tarde y de forma más débil. Los frutos son más numerosos, son más grandes, maduran de forma más uniforme. La cosecha total puede duplicarse, a veces triplicarse, dependiendo de las condiciones de partida. El mismo principio funciona con pepinos, con pimientos, con berenjenas, con crucíferas como el brócoli, la coliflor, la col blanca, con judías, tanto judías verdes como de enrame, con guisantes, con calabacines, con calabazas. La lista es larga. Casi cualquier hortaliza reacciona positivamente al cobre, siempre que existiera antes una carencia latente. Y esta carencia latente es más común de lo que la mayoría piensa, porque los suelos modernos, intensamente utilizados, agotados, a menudo abonados de forma unilateral, presentan con frecuencia falta de oligoelementos. No de forma dramática, no visible de inmediato, pero presente. Y esta carencia oculta limita los rendimientos sin que nos demos cuenta.
El método también funciona con árboles frutales. Aquí enrollan un alambre algo más grueso, de aproximadamente 1,5 mm a 2 milímetros de diámetro, alrededor de las ramas jóvenes o del propio tronco. En árboles jóvenes, pueden enrollar el alambre alrededor del tronco principal, a unos 30 centímetros del suelo, 3 o 4 vueltas. El alambre permanece allí varios años. Se oxida lentamente. Libera cobre continuamente. O pueden usar el método antiguo. Claven con cuidado un clavo de cobre en el tronco, no muy profundo, solo 1 o 2 centímetros. El clavo actúa como un depósito. Libera cobre al flujo de savia del árbol a lo largo de los años. El efecto se nota claramente, especialmente en los manzanos. Menos moteado, menos mildiu, follaje más sano, mayor calidad del fruto. En los cerezos se reduce la susceptibilidad a la enfermedad de la mancha de la hoja. En melocotoneros y albaricoqueros, la abolladura se vuelve menos frecuente. En el huerto también pueden colocar alambres de cobre directamente en la tierra. A lo largo de las filas de siembra, a unos 5 o 10 centímetros de profundidad, caben un surco poco profundo. Coloquen el alambre dentro. Cúbranlo de nuevo con tierra. Las raíces de las plantas crecen cerca de él. El alambre se oxida en el suelo húmedo. Los iones de cobre se difunden hacia la rizosfera, esa zona inmediatamente alrededor de la raíz donde tiene lugar la actividad bioquímica más intensa. Las raíces absorben el cobre, directamente allí donde lo necesitan. El efecto es sutil, pero medible. No de la noche a la mañana, sino a lo largo de las semanas. Después de un mes, verán la diferencia. Después de 2 meses, es innegable. Otro enfoque particularmente elegante. El cobre en combinación con materia orgánica. Mezclen alambres de cobre finamente cortados o virutas de cobre, de las que se producen al taladrar o serrar cobre, en su compost. Aproximadamente un puñado por metro cúbico de compost. Mientras el compost madura, durante semanas y meses, se liberan cantidades minúsculas de cobre. Se oxidan, se unen a los ácidos húmicos, a la sustancia orgánica. Cuando luego apliquen este compost, no solo darán a sus plantas los nutrientes clásicos, ni solo la materia orgánica que mejora el suelo, sino también el oligoelemento que necesitan. Es un ciclo cerrado, sostenible, natural, eficaz. Construyen un sistema que se mantiene a sí mismo, que no depende de insumos externos, que es resiliente. Ahora viene la parte que muchos no entienden, pero que entender es absolutamente crítico. La dosis. El cobre no es un remedio milagroso que se pueda usar a voluntad. Es un oligoelemento. El énfasis está en la traza. Demasiado cobre es tóxico para las plantas, para los microorganismos del suelo, para las lombrices, para nosotros los humanos si entra en la cadena alimentaria. Por eso el método del alambre es tan elegante. Solo libera lo que se desprende por procesos naturales. Lentamente, de forma controlada, autorregulada. Si introducen sales de cobre como en sulfato de cobre directamente de forma concentrada en el suelo, se arriesgan a una sobredosificación. Se arriesgan a dañar la vida del suelo. Se arriesgan a que el cobre se acumule en el suelo y alcance concentraciones tóxicas con los años. Si utilizan alambre, este riesgo es mínimo. La tasa de liberación es tan baja que los sistemas de amortiguación naturales del suelo pueden gestionarla. La naturaleza se regula a sí misma. Ese es el principio. Algunos dirán ahora, pero el cobre se acumula en el suelo. Sí, lo hace si lo introducen de forma masiva. Si rocían sulfato de cobre año tras año, como se hace a veces en la viticultura intensiva, entonces el cobre se acumula, entonces surgen problemas. Pero un fino alambre por planta durante una temporada libera quizás 5 o 10 miligramos de cobre. Eso es insignificante. En comparación con las toneladas de abono artificial, con los kilogramos de pesticidas que se utilizan en el cultivo convencional, es una gota en el océano, una gota que funciona sin dañar. El contenido natural de cobre en los suelos se sitúa típicamente entre 2 y 100 miligramos por kilogramo de tierra, dependiendo de la geología, de la roca madre, de la historia de uso.
La mayoría de los suelos de jardín se encuentran en el rango bajo a medio. Las plantas necesitan entre 5 y 20 miligramos de cobre por kilogramo de materia seca en sus tejidos para crecer de forma óptima. Menos significa carencia, más significa toxicidad potencial, pero el umbral es claramente más alto, en varios cientos de miligramos. Así que hay una amplia ventana en la que el cobre es útil, y el método del alambre les mantiene seguros dentro de esa ventana. Ahora, la pregunta incómoda. ¿Por qué no está extendido este método? ¿Por qué no aparece en todos los libros de jardinería? ¿Por qué no se enseña en los cursos de horticultura? ¿Por qué los expertos no lo recomiendan de forma estándar? La respuesta es, como ocurre a menudo, desagradable pero importante. No hay ninguna industria que se beneficie de ello. El alambre de cobre cuesta poco. Se compra una vez, se usa durante años, quizás décadas. No hay costes derivados. Sin dependencia, sin cuotas de licencia, sin marcas, sin patentes. La industria agraria, tal como la conocemos hoy, vive del consumo recurrente. El abono debe comprarse cada año de nuevo. Los pesticidas deben aplicarse varias veces por temporada. Las semillas son cada vez más híbridas o modificadas genéticamente, por lo que no pueden reproducirlas ustedes mismos. Cada año hay que comprar de nuevo. Cada año es más caro. Ese es el modelo de negocio. Un método que es de un solo uso, que funciona a largo plazo, que les hace independientes, no encaja en este modelo. Es arena en los engranajes, es un factor perturbador. A esto se suma, los estudios científicos oficiales cuestan dinero, mucho dinero. ¿Quién financia un estudio sobre el alambre de cobre? No la industria de los fertilizantes. No tendría ningún interés en un resultado que hiciera superfluo su producto. No los fabricantes de pesticidas. No tendrían interés en un método que reduzca las enfermedades de las plantas sin usar sus productos. No las universidades, al menos no la mayoría, porque hoy en día las universidades dependen a menudo de fondos de terceros de la industria. Su investigación sigue el dinero. Las personas particulares, los jardineros, los que buscan la autosuficiencia, no tienen un lobby. No tienen presupuestos de investigación, solo tienen experiencia. Y la experiencia, por valiosa que sea, a menudo no se toma en serio en la ciencia moderna. Se exigen estudios de doble ciego, significancia estadística, artículos revisados por pares, metaanálisis. Todo correcto, todo importante para el control de calidad. Pero si nadie financia los estudios, los métodos permanecen ocultos. No se refutan, simplemente no se investigan. Existen en un punto ciego del sistema científico. Esto es crucial de entender. El conocimiento no se suprime activamente mediante prohibiciones o censura. Se suprime pasivamente mediante la ignorancia, el desprecio, la falta de financiación, la falta de publicación. El resultado es el mismo. Métodos que podrían funcionar nunca llegan a conocerse ampliamente. Siguen siendo conocimiento secreto de un pequeño grupo de profesionales que lo transmiten de generación en generación. A menudo de forma oral, a menudo sin documentación escrita, pero hay indicios. Los agricultores de Sudamérica, especialmente en los Andes, utilizan métodos con cobre desde hace generaciones. En Perú, en Bolivia, colocan placas de cobre en la tierra, atan alambre de cobre alrededor de las plantas de patata. No formalizado, no descrito en los libros de texto, pero probado. En África, en Kenia, en Etiopía, los pequeños agricultores utilizan el cobre contra los hongos. En Asia, en la India, en partes de China, existen prácticas similares. Ellos saben, una pieza de chapa de cobre en el suelo protege contra ciertos hongos. Un alambre en el árbol mantiene alejadas algunas plagas. Es conocimiento tradicional, conocimiento empírico, conocimiento que no proviene de laboratorios, sino de siglos de observación. Y el conocimiento tradicional tiene un valor que a menudo subestimamos en nuestra sociedad creyente en la tecnología. Es robusto, está probado, funciona, aunque no siempre entendamos exactamente por qué. Vayamos un paso más allá. El cobre también tiene un efecto sistémico indirecto. Influye en la vida del suelo. Microorganismos,
hongos, bacterias. Algunos son inhibidos, otros fomentados. En la dosis adecuada y muy baja, el cobre fomenta las micorrizas beneficiosas. Hongos. Esos hongos simbióticos que forman una asociación con las raíces de las plantas. Los hongos proporcionan a la planta agua y nutrientes, especialmente fósforo, que a la planta le costaría obtener por sí sola. La planta proporciona al hongo azúcar de la fotosíntesis. Ambos se benefician. Esta simbiosis amplía el sistema radicular efectivo de la planta de 10 a 100 veces. El micelio de un hongo puede llegar a medir metros. Extrae nutrientes que la planta por sí sola nunca alcanzaría. Al mismo tiempo, el efecto antimicrobiano del cobre hace retroceder a los hongos patógenos. El equilibrio se desplaza de los patógenos hacia los simbiontes, hacia un sistema más sano y resiliente. Un suelo sano es la base de todo. Esto no se puede recalcar lo suficiente. Sin un suelo sano no hay plantas sanas. Sin plantas sanas no hay comida sana. Sin comida sana no hay una sociedad sana. El cobre es una pequeña pieza en este gran y complejo rompecabezas. Pero una importante, una pieza que a menudo falta, una pieza que ustedes pueden añadir fácilmente. Ahora algunos de ustedes se preguntarán, ¿realmente puedo hacerlo yo mismo? ¿Es seguro? ¿Necesito conocimientos especiales? ¿Equipo especial? La respuesta es sí. Pueden hacerlo ustedes mismos. Sí, es seguro, siempre que sigan los principios básicos. Y no necesitan conocimientos especiales, ni equipo de laboratorio, ni certificados. Solo necesitan sentido común y la voluntad de observar. Utilicen alambre de cobre puro, no alambres recubiertos, ni aleaciones con otros metales. El cobre puro se reconoce, como se ha dicho, por su color y porque es relativamente blando, fácil de doblar. Mantengan la cantidad dentro de los límites. Un alambre por planta, no 10. No cubran todo el jardín con él, menos es más. Esto es un principio fundamental con los oligoelementos. Observen sus plantas. Si una planta muestra signos de estrés después de colocar el alambre, desarrolla hojas amarillas o se estanca en su crecimiento, entonces retiren el alambre. Así de simple. Eso es lo bonito de este método. Es reversible, es controlable, está en sus manos. Y sí, funciona. No de forma igual de espectacular en cada planta, ni igual de bien en cada suelo. Los suelos arenosos con bajo contenido de cobre suelen mostrar mejoras más dramáticas que los suelos arcillosos pesados, que contienen más cobre de forma natural. Los suelos con un pH bajo, los suelos ácidos, hacen que el cobre esté más disponible. Aquí quizás necesiten menos. Los suelos con un pH alto, los suelos alcalinos, fijan fuertemente el cobre. Aquí el método puede ser especialmente eficaz. Pero en la mayoría de los casos verán una diferencia. Tal vez no la triplicación de la cosecha que se suele citar, eso también sería poco realista como promesa universal, pero un aumento del 50%, del 100%, es decir, una duplicación, es totalmente realista en muchas condiciones. Y eso es más de lo que tendrían sin el cobre. Y no cuesta casi nada. Unos pocos euros para el alambre, unos minutos de trabajo. Eso es todo. Ese es el punto clave. No se trata de la perfección. No se trata de sacar hasta el último punto porcentual. Se trata de mejorar. Se trata de pasos realistas y factibles. Se trata de independencia. Se trata de conocer métodos que funcionan, incluso si las cadenas de suministro colapsan, incluso si los precios se disparan, incluso si la tienda de jardinería está cerrada, incluso si ya nadie suministra. Entonces, seguirán teniendo su alambre de cobre, seguirán teniendo su conocimiento, seguirán teniendo su cosecha. Ahora, unamos todo. ¿Qué hemos aprendido en este tiempo? Hemos aprendido que el cobre es un oligoelemento esencial que activa enzimas responsables de cientos de procesos vitales en la planta, que fortalece las paredes celulares y hace que la planta sea resistente a enfermedades y plagas, que mejora la formación de raíces y permite que la planta absorba más agua y nutrientes, que optimiza el uso del nitrógeno y saca más provecho de cada gramo de fertilizante.
que actúa de forma antimicrobiana y crea un medio en el que los patógenos lo tienen difícil, que aumenta la fotosíntesis y permite que la planta produzca más energía. Todos estos efectos juntos dan como resultado un sistema que hace que la planta sea más fuerte, más sana, más productiva. No mediante la química en el sentido convencional, ni mediante ingeniería genética, ni mediante manipulación artificial, sino mediante un elemento que la naturaleza siempre ha conocido y utilizado. El método es sencillo, cautivadoramente sencillo. Un alambre colocado correctamente en la planta o en el suelo, eficaz de forma continua durante semanas y meses. No requiere aplicación diaria, ni repetición, ni dosificación complicada, ni dependencia de fabricantes, de proveedores, de asesores. Compran alambre de cobre una vez y están equipados para años, tal vez para toda la vida. Pueden recoger el alambre después de la temporada, limpiarlo y volver a usarlo. Es una herramienta que no se consume, sino que trabaja. Y precisamente por eso no se publicita este método. Precisamente por eso no lo encuentran en las portadas de las grandes revistas de jardinería. Precisamente por eso no se presenta en programas de televisión. Precisamente por eso su centro de jardinería no habla de ello. Es demasiado simple, demasiado barato, demasiado independiente. No encaja en el sistema. No amenaza existencias, pero tampoco enriquece a nadie. Y en una economía construida sobre el crecimiento, el consumo y la repetición, lo simple, lo duradero, lo independiente no tiene lugar. Pero ahora lo saben. Tienen este conocimiento, y el conocimiento es poder. El conocimiento es libertad. El conocimiento es control. El conocimiento es la base para la acción. Nadie puede quitarles el conocimiento, incluso si todas las tiendas cierran, si todas las cadenas de suministro se rompen, si el sistema colapsa, su conocimiento permanece. Es el capital más valioso que pueden poseer. ¿Qué significa esto concretamente para ustedes? Significa que tienen una opción. No están obligados a seguir el camino que les dicta la industria. No dependen de productos caros, de un marketing hábil, de promesas que a menudo no se cumplen. Pueden empezar a pensar por sí mismos, a experimentar por sí mismos, a observar por sí mismos, a decidir por sí mismos. Esa es la esencia de la autosuficiencia. No solo producir alimentos uno mismo, sino también generar conocimiento uno mismo, probar métodos uno mismo, volverse independiente, realmente independiente. Imaginen que salen a su jardín. Es verano, brilla el sol. Ven sus plantas de tomate, robustas, fuertes, con tallos gruesos como su pulgar. Hojas de un verde profundo y saturado, sin manchas amarillas, sin bordes marrones, sin brotes marchitos. Las plantas están cargadas de frutos, racimos tras racimos, tomates maduros y jugosos, más de los que pueden comer, más de los que su familia puede comer. Pueden hacer conservas, pueden regalar, pueden compartir. Y todo lo que han hecho, además del cuidado normal, fue colocar un fino alambre. Un pequeño paso, un gran efecto, un principio que funciona. Imaginen que llega una crisis, económica, política, ecológica. Las tiendas están vacías, las cadenas de suministro interrumpidas, los precios de los alimentos por las nubes. Sus vecinos tienen problemas para alimentar a sus familias, pero ustedes tienen su cosecha. No solo una cosecha normal, sino una cosecha que es 2 o 3 veces más grande de lo habitual. Ustedes tienen sus provisiones, tienen seguridad, tienen independencia. No porque sean más ricos, no porque tengan más tierra, no porque hayan trabajado más duro, sino porque han sabido más. Porque conocían métodos que otros no conocían. El conocimiento es el bien más valioso en tiempos de crisis. El conocimiento no se puede comprar cuando se necesita. Hay que tenerlo antes. Hay que construirlo. Hay que cuidarlo. Esa es la razón por la cual deberían actuar ahora. No mañana, no la próxima temporada, no en algún momento. Ahora. El momento es propicio. El método está disponible. El conocimiento está en sus manos.
Consigan alambre de cobre hoy mismo, si es posible. Pruébenlo. Empiecen con unas pocas plantas. Experimenten. Comparen. Una fila con alambre de cobre, una fila sin él. Observen la diferencia. Documenten sus resultados. Hagan fotos. Tomen notas. Pesen la cosecha. Sean científicos en su propio jardín. Conviértanse en investigadores de su propia autosuficiencia. Compartan su experiencia con vecinos, con amigos, con la familia, con otros jardineros. Formen parte de un movimiento que recupera el conocimiento que se ha perdido o se ha intentado que se pierda. Porque ese es el verdadero objetivo de las grandes corporaciones. No prohibir el conocimiento, eso sería demasiado obvio, sino monopolizar el conocimiento, patentar métodos, hacer desaparecer las alternativas. No mediante la supresión activa, sino mediante el desplazamiento pasivo, por no mencionarlo, por no enseñarlo, por no fomentarlo, por crear una realidad en la que solo sus soluciones se perciben como tales. Pero ustedes pueden romper eso. Con cada alambre que coloquen, con cada planta que crezca más sana, con cada cosecha que sea mayor, con cada conversación que mantengan, ustedes demuestran que hay otros caminos. Caminos que funcionan, caminos que son asequibles, caminos que son libres. La libertad comienza con el conocimiento. La libertad crece a través de la acción. La libertad se manifiesta en la independencia. La independencia comienza en lo pequeño, en el jardín, en el suelo, en la raíz, en la célula. Pero no termina ahí. Crece, se propaga, se convierte en una actitud, en una forma de vida, en una filosofía. Si aprenden a producir sus alimentos de forma más independiente, también aprenden a pensar de forma más independiente. Cuestionan, comprueban. Ya no aceptan ciegamente lo que se les dice. Se convierten en pensadores críticos, en personas que actúan de forma autónoma, en seres humanos libres. El mundo se enfrenta a grandes desafíos. Esto no es alarmismo, es la realidad. El cambio climático altera los patrones meteorológicos, hace que las cosechas sean más inseguras. La escasez de recursos encarece los precios. La inestabilidad política amenaza las rutas comerciales. Nadie sabe exactamente qué traerán los próximos años, las próximas décadas. Pero una cosa es segura: quien puede autoabastecerse, quien tiene habilidades, quien tiene conocimiento, quien es independiente, está mejor preparado, está más seguro, es más resistente, es más libre. Y esta libertad, esta seguridad comienza con pequeños pasos, con un alambre de cobre, con una planta de tomate, con un experimento. El cobre es solo un ejemplo, una herramienta entre muchas, una pieza en un sistema mayor de autosuficiencia. Hay muchos otros métodos, muchos otros principios, muchos otros caminos, pero el cobre es un buen comienzo. Un comienzo sencillo, practicable, verificable y eficaz. Es una entrada en una forma de pensar, en una actitud, en una vida que no depende de corporaciones, ni de cadenas de suministro, ni de decisiones políticas, sino de ustedes mismos, de su conocimiento, de sus habilidades, de su voluntad de aprender y actuar. Si han escuchado hasta aquí, entonces saben, este conocimiento es valioso. No se encuentra en todos los libros. No forma parte de la educación estándar. No es lo que los vendedores les recomiendan. Es el resultado de la observación, de la experiencia, de personas que piensan de forma diferente, que no aceptan lo que se les cuenta, que comprueban por sí mismas, que experimentan por sí mismas, que actúan por sí mismas, que deciden por sí mismas. Sean uno de ellos. Asuman la responsabilidad de su propio suministro, de su propia seguridad, de su propio futuro. Comprueben este conocimiento. Aplíquenlo. Observen los resultados. Adapten, optimicen, aprendan, crezcan y luego compartan. Transmitan el conocimiento, porque el conocimiento que se comparte se multiplica. Se hace más fuerte, más resistente, no puede ser extinguido. Suscríbanse a este canal si quieren más conocimiento de este tipo, si valoran los temas que profundizan, que están bajo la superficie, que no son convencionales, que les dan herramientas prácticas reales, no promesas vacías,
ni mensajes de marketing, ni publicidad de productos. Aquí se trata de conocimiento, de habilidades, de independencia, de libertad. Denle al pulgar hacia arriba si este video les ha ayudado, si han aprendido algo nuevo, si están motivados para probarlo, si reconocen el valor de este conocimiento. Cada pulgar hacia arriba ayuda a mostrar este video a más personas que podrían beneficiarse, más personas que podrían volverse más independientes, más personas que podrían formar parte de un movimiento. Y escriban un comentario, eso es importante. Cuéntenme, ¿ya han tenido experiencias con el cobre en el jardín? ¿Positivas? ¿Negativas? ¿Lo van a probar? ¿Qué opinan de este método? ¿Son escépticos? ¿Curiosos? ¿Están convencidos? ¿Qué más les gustaría saber? ¿Qué preguntas tienen? Leo cada uno de los 6. Comentario. Me tomo mi tiempo, aprendo de ustedes. Porque el conocimiento no es una calle de sentido único. Aprendemos unos de otros. Construimos una red juntos. Una red de personas que quieren ser más independientes, que quieren vivir de forma más autodeterminada, que ya no quieren que se les dicte todo. Compartan este video. Eso es quizás lo más importante. Compártanlo con amigos que cultivan, con vecinos que tienen un huerto, con familiares interesados en la autosuficiencia, con colegas que piensan en la preparación para crisis, con personas que quieren saber qué funciona realmente, no qué se vende. Cada persona que recibe este conocimiento es una persona más que se vuelve independiente. Cada persona que lo aplica es una prueba más de que funciona. Cada persona que lo transmite es un nudo más en una red de resiliencia. Porque al final no se trata de mí, no se trata de este canal, no se trata de clics o suscriptores o algoritmos. Se trata de ustedes, de su seguridad, de su independencia, de su futuro, del futuro de sus hijos, de la capacidad de mantenerse estables en tiempos inciertos, de la libertad de tomar decisiones que no sean dictadas por otros, de una vida que ustedes mismos diseñan, no que se les diseña. Un alambre de cobre puede triplicar su cosecha. Ese es el titular. Esa es la promesa. Pero es más que eso. Es un símbolo de que existen soluciones sencillas, de que no tienen por qué ser dependientes, de que la naturaleza les da lo que necesitan si saben cómo pedirlo. El alambre de cobre no es mágico, no es místico. Es ciencia, es bioquímica, es naturaleza. Le da a la planta lo que necesita. Activa sistemas que siempre han estado ahí. Es sencillo, y lo sencillo suele ser lo más eficaz. Lo sencillo suele ser lo olvidado. Lo sencillo suele ser lo suprimido. No por mala intención, sino por un sistema que premia la complejidad y pasa por alto la simplicidad. La pregunta ya no es si funciona. La pregunta es si están dispuestos a intentarlo. Si están dispuestos a pensar por sí mismos, a actuar por sí mismos, a decidir por sí mismos. Si están dispuestos a dar el paso, el primer paso. Porque cada viaje comienza con un paso. Cada cambio comienza con una decisión. Cada independencia comienza con el conocimiento. La respuesta está en su mano, literalmente, igual que el alambre de cobre. Tómenlo, úsenlo, vuélvanse más independientes, más libres, más seguros. No en algún momento, ahora, porque el momento de actuar es siempre ahora. El mañana es una ilusión. El año que viene es una excusa. El ahora es el único tiempo que tienen. Aprovéchenlo. Actúen y vean qué sucede. Vean cómo crecen sus plantas, cómo aumenta su cosecha, cómo crece su independencia, cómo se despliega su libertad. Si esta historia ha cambiado su visión sobre las cosas supuestamente sencillas de su jardín, suscríbanse a nuestro canal. Estamos sacando a la luz la historia que intentaron enterrar. Planten el futuro. El próximo tesoro del conocimiento será revelado pronto.